Bienvenidos a Lleno de Filosofía, tu programa diario sobre información de pedagogos y filósofos importantes en la historia. ¿De quién vamos a hablar hoy, chicas? Hoy vamos a hablar sobre la historia de un pensador clave que habla sobre la comunicación y educación en América Latina. Él se llamaba Jorge Huergo. Nació en 1954 en Argentina. Fue un pedagogo que dedicó su vida a pensar y a transformar la forma en la que comunicamos y educamos. Falleció en 2015, pero cabe aclarar que su legado sigue vigente en las aulas, en los comunicadores, en las radios comunitarias y en los proyectos educativos que apuestan por una sociedad más justa y comunicativa. Con respecto a la temática de Huergo, nos dice que hablar de medios y tecnologías en la educación no es algo nuevo, ni se puede pensar como un tema separado de la historia o de la política. Para ello, comenzaremos a dar indicio a explicar sobre sus fragmentos. Huergo es complejo de entender, pero no se preocupen que vamos a explicarlo de la manera más sencilla posible. En los años 50 y 60, época desarrollista, para pasar de una sociedad tradicional a una modernizada, se tenía que incorporar los medios y tecnologías de información. Esto fue conocido como tecnificación y generó cambios, primero en los modos de producción y después en las formas de pensar. La inclusión de la tecnología era vista como una mejora de calidad en todos sus sentidos, pero había discusiones, ¿no, chicas? Claro, no todos estuvieron de acuerdo con esa idea. Aparecieron dos grandes críticas. Por un lado, la educación popular, con radios comunitarias y movimientos sociales que usaban medios para dar voz a la gente, y no solo repetir ideas de los poderosos. Por otro lado, teorías críticas, como la de Paulo Freire, que propuso una educación participativa y liberadora, donde se piense y se cuestione no solo lo que se reciba información. Hoy en día, se entiende que los medios y las tecnologías no son neutros, depende cómo y para qué se usen. Por eso, el vínculo entre educación y comunicación sigue siendo un tema político y cultural muy importante. Bueno, a pesar de todo esto, hoy seguimos arrastrando algunas ideas que Huergo llama vertientes hegemónicas. Vamos con tres vertientes. La primera es la informal, que es la que piensa que educar es como pasar datos por un cable. Es una forma de entender la comunicación y educación como simples procesos de transmisión de información. La segunda es la que afecta en los efectos, lo que los medios hacen más que nada en su comportamiento, sus ideas o sus formas de vivir. Esta mirada influye indirectamente a los sujetos. Y la tercera es la de denuncia, corriente que critica fuertemente a los medios y a la cultura. También se presenta una influencia negativa de forma moral o ideológica. Muchas veces se plantea que no debería estar presente en la educación. Como sabemos, vivimos en un mundo neoliberal, donde lo viejo muere, pero lo nuevo no termina de nacer. Este contexto tiene tres procesos. El primero es la crisis y deslegitimación de las instituciones modernas. Por ejemplo, la escuela, que es una forma de representación política y además ayuda en la formación de sujetos. La segunda es la inadecuación entre los imaginarios de ascenso, movilidad social y condiciones materiales de vida. Por ejemplo, la pobreza, que es la consecuencia de las distintas reformas políticas y neoliberales. Y la tercera es la explosión de diversos modos de enlazarse y actuar más allá de los contratos sociales globales. Acá, por ejemplo, entraría la educación y la comunicación, que son dos procesos sociales de vinculación. Como verán, la actualidad hoy es bastante confusa y desordenada. No te olvides de buscar en librerías y editoriales la reedición ampliada La educación y la vida, de Jorge Huergo. Para continuar, seguiremos con los modelos hegemónicos en el campo de comunicación y educación. Hay tres ideas bastante comunes sobre las tecnologías en la educación, pero que conviene mirar con cuidado.
La primera, las tecnologías solucionan el analfabetismo y mejoran la educación. La segunda, con las tecnologías hay más libertad para aprender. Y en la tercera nos dice, las tecnologías hacen que la comunicación sea clara y transparente. En resumen, las tecnologías no son neutras, no siempre mejoran la educación ni hacen todo más libre o más claro. Si se usa sin una mirada crítica, pueden reforzar problemas viejos con cara nueva. Bueno, chicas, también podemos hacer referencia a las dos tradiciones que nos habla Huergo. Una de ellas es la tradición propuesta por Skinner, donde la educación se piensa como un proceso de transmisión de conocimientos, donde lo importante es modificar conductas. Esta lógica, los estudiantes son receptores pasivos que deben responder a ciertos estímulos. La segunda es la propuesta por la UNESCO. Acá la educación es diálogo, cultura y política. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de construir sentido, participar y transformar. El estudiante es activo, reflexivo y crítico. También podemos hablar sobre el contrato o acuerdo, en el que Huergo cuestiona, ya que se ha demostrado ser insuficiente para humanizar las relaciones educativas. Lejos de la armonía esperada, nos encontramos con una sociedad depredadora, en la que las identidades se forjan violentamente alrededor de los excesos, en el marketing y en el consumo. Bueno, hay tres tipos de pensamiento en relación a la comunicación que se basan en la escolarización. El primero es el pensamiento contractualista. Este pensamiento privilegia el contrato social sobre el conflicto. Busca una comunicación armoniosa en forma de diálogo que se centra en la argumentación racional. La segunda es el pensamiento iluminista, que planteaba la necesidad de organizar la vida social para una vida feliz. Y también advertía sobre el peligro que creaba esta misma comunicación masiva. El tercero es el pensamiento propio del desarrollo del capitalismo y la industrialización, donde había dos miradas. Por un lado estaban los que pensaban que era imposible ver a la escolarización sin relacionarla con el desarrollo de este tipo de sociedad, y por el otro lado estaban las personas que creían que la escuela moderna funcionaba como un laboratorio de humanidad, donde los chicos abandonaban y negaban su cultura para incorporar la cultura nueva, moderna, industrial y capitalista. De hecho, un pedagogo cuestionó este pensamiento. ¿Se acuerdan quién fue? Claro, sí, fue Saúl Alejandro Travolta, quien nació en 1885 en San Juan, Argentina. Fue un filósofo, educador, pedagogo y pensador argentino muy influyente en el movimiento de la reforma universitaria de 1918, que promovió una educación más democrática, crítica y accesible. Para Jorge Huergo, la comunicación es cuando entre todos vamos construyendo sentidos. Esto pasa dentro de una cultura, donde hay muchas formas de ver la vida y esas formas a veces chocan entre sí. Por eso la comunicación está ligada al poder. Muchas veces queremos que nuestra visión sea la que predomine. A veces, siempre se da dentro de una cultura, que es un lugar donde diferentes formas de ver el mundo compiten por imponerse. Y bueno, chicas, se va acercando la hora de irnos, pero antes, para ir cerrando el tema, vamos a nombrar las tres creencias sobre la educación, que impiden el trabajo integral de los medios y de las tecnologías. Bueno, la primera dice que la educación debe disciplinar la entrada del mundo en la conciencia. Esto es, resguardar la cultura del oculto, privilegiando de esta manera una racionalidad comunicativa en vez de la racionalidad instrumental. La segunda creencia dice, la educación muchas veces se piensa como una preparación para llegar a ser alguien en la sociedad, como adulto, trabajador o ciudadano. Pero esto puede hacer que no se valore al niño o al joven como tal es hoy, viéndolo solo como un futuro adulto. Taborda dice que la educación no debería ser solo un entrenamiento para el futuro, sino una parte real de la vida, algo que se viva y tenga sentido en el presente. Y por último, hablamos sobre la tercera creencia, que se plantea que al poner en el centro de la educación la lectura y escritura del texto impreso, se devaluaron otras formas de conocimiento, especialmente las basadas en la oralidad.
Esta evaluación se dio en 2 etapas. Culturas orales primarias son aquellas basadas en la tradición oral, el habla, la memoria, el cuerpo, la narración y luego hablamos sobre las culturas orales secundarias, que son aquellas mediadas por las tecnologías como la radio, la televisión, etc. Se nos terminó el episodio de hoy, pero los esperamos en el próximo episodio con mucho más de Llenos de Filosofía. Queremos agradecer a nuestros oyentes por estar del otro lado bancando. Les recordamos que los días viernes a las 5 de la tarde vamos a estar subiendo capítulos del podcast.